No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un cuadro, el cuadro titulado La última oración de los mártires cristianos. Este es un cuadro famoso pintado por Jean-Léon Gérôme, un francés. No sé si usted ha visto este cuadro, sale mucho a veces en las redes, pero es un cuadro que muestra a un grupo de cristianos reunidos con la cabeza abajo orando y un león desafiante mirándolo en el Coliseo romano a punto de devorarlos. En aquel coliseo también no solamente se ven este grupo de cristianos con la cabeza abajo orando, sino que también se muestran otros cristianos que fueron crucificados. Se ve en este cuadro cómo ellos están con sus manos entrelazadas orando, mientras el león sale de la trampilla y se dispone a atacar y llevarse por delante a cada uno de ellos. Estas muertes por muchos años fueron un espectáculo para Roma, en aquella arena del Coliseo romano. Pero sin embargo, las muertes de estos cristianos sirvió como el pavimento, el lienzo sobre los cuales los cristianos seguían creciendo y multiplicándose. De hecho, el silencio de estos cristianos a punto de morir, sus oraciones, sus cánticos, tocaron tantas almas al momento de morir, como las mismas predicaciones que ellos proclamaban en las plazas donde fueron capturados. Aún después de su muerte, el testimonio de ellos seguía vivo y en boca de los que habían presenciado su tortura. Algunos ciudadanos romanos llegaron a decir esto de estos cristianos que morían en los coliseos, en el Coliseo romano. Aún estando muertos, decían los romanos, aún estando muertos, estos cristianos siguen hablando. Es interesante que nosotros entramos en el capítulo 12 del libro de los Hechos y vemos algo que inició desde el capítulo 8, cuando un poquito en el capítulo 8, cuando Esteban es el primer mártir apedreado por la causa de Cristo. Y él fue apedreado, a diferencia de Jacobo, quien muere por manos del gobierno, fue apedreado mayormente por los judíos. Ahora vemos cómo el Herodes se levanta una persecución contra la iglesia y aparece ahora el primer discípulo mártir, Jacobo. Nosotros vamos a ver cómo la iglesia se encontraba y se ha encontrado durante años, décadas, siglos, milenios bajo persecución. La iglesia ha seguido creciendo, la iglesia ha seguido multiplicándose. Como hemos dicho en otros sermones del libro de los Hechos, mientras la persecución estaba presente, la iglesia seguía creciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo prevalecerá. Ese es el título del sermón hoy. La iglesia de Cristo prevalecerá. Y usted escuchó el texto que leyó la hermana Nelsie, este capítulo 12, los primeros 25 versículos. Y nosotros, a la luz de esta lectura, a la luz de este sermón, queremos poner una idea clara en nuestra mente que nos llevemos y que nos sirva de esperanza. Y es que la iglesia prevalecerá a pesar de la oposición de los hombres, hermanos. Escuche, la iglesia prevalecerá a pesar de la oposición de los hombres. Y déjeme darle 3 razones que el texto nos muestra por qué esta iglesia prevaleció y por qué la iglesia prevalecerá. Esa iglesia prevalece por 3 razones. La primera es, prevalece porque enfrenta la oposición en oración. Versículo 1 al 5. Luego vamos a ver la razón más importante, por lo tanto es la porción más importante y más extensa. Esta iglesia prevalece porque Dios la sostiene en medio de la oposición. Y finalmente veremos que esta iglesia prevalece, y la iglesia prevalece porque la palabra de Dios se propaga a pesar de la oposición. La palabra de Dios, así como orábamos, se propagaba a pesar de la oposición. Versículo 24 y 25. Así que veamos cada una de estas razones en detalle. Y mientras naveguemos por estos versículos otra vez,
Pensemos de qué manera Dios nos está animando de alguna manera en el momento en el cual nos encontremos como creyentes hoy. Yo quiero que veamos la primera razón, y es que la iglesia prevalece porque enfrenta la oposición en oración. Versículo 1 al 5. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. No sé si usted puede ver la conexión del versículo 1 con todo lo que vimos la semana pasada de la iglesia de Antioquía, cuando dice por aquel tiempo, refiriéndose cuando la iglesia Antioquía había enviado, ¿lo recuerdan?, ayuda a la iglesia de Judea y Jerusalén. Y Lucas ahora, desde Antioquía, una iglesia gentil, recordemos, la tercera ciudad más importante de Roma, ¿lo recuerdan? Aquella ciudad, la tercera más importante junto a Alejandría y Roma. Antioquía estaba siendo de influencia moral negativa a Roma. Y ahí Dios levanta un grupo de creyentes, una iglesia que está siendo de testimonio. Y viene una hambruna impresionante, y la iglesia de Antioquía, que era una iglesia joven, estaba mandando ayuda a la iglesia de Jerusalén. Y ahora en el capítulo 12 transicionamos, y Lucas dice que para ese tiempo no solamente había hambruna, sino que se levanta el rey Herodes y echa mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlo. Este Herodes puede confundirnos, porque hay varios Herodes en las escrituras, y déjeme aclarar a cuál Herodes nos estamos refiriendo. Nosotros probablemente recordamos ese nombre y lo podemos conectar con el abuelo de Herodes de Agripa, que es el quien tenemos delante del texto de hoy. El abuelo de él fue Herodes el Grande, quien fue responsable de sacrificar a los bebés cuando los magos llegaron donde él, diciéndole con que ha nacido un rey. ¿Y usted recuerda qué hizo ese Herodes? Mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Ese Herodes es el abuelo de este Herodes. También puede que lo confundamos con Herodes de Antipas, que era hijo menor de ese Herodes el Grande. Y Herodes de Antipa viene a ser el tío de este Herodes. Ese Herodes de Antipas fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista en un baile que le pidió un amante que él tenía. Y Juan el Bautista había declarado y se había levantado en contra de este Herodes de Antipas. Ese Herodes de Antipas fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Aquí en Hechos 12 entonces tenemos a Herodes Agripa el primero. Usted lo puede mencionar porque le suena como a gripe, ¿verdad? Así que ya usted sabe que Herodes, el de la gripe, es este que está levantándose ahora como un instrumento del gobierno en abierta oposición a la iglesia. Y este Herodes de Agripa era como todos los Herodes, complaciente a la gente, buscador de gloria, odiador o odiaba la iglesia de Cristo. Y él opta por disparar a la cabeza en la iglesia en Jerusalén. Recuerda que la iglesia de Jerusalén era la iglesia, se puede decir, inicial, la iglesia donde estaban todavía algunos apóstoles, y otros discípulos salieron esparcidos por causa de la persecución en aquel momento de líderes judíos, donde enviaron a Saulo. ¿Lo recuerdan? Ya lo vimos. Aquí él empieza el ataque contra la iglesia, tratando de desmantelar, como todo rey conquistador que veía que cuando tú destruías a los generales o a los reyes, automáticamente destruías toda la nación y te apoderabas de ella.
Así que él empieza y le tira la cabeza a Jacobo, quien es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Déjeme decirle a quienes que matan aquí. Usted recuerda a los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Estos que vinieron donde de Jesús diciéndole que cuando Jesús esté en su reino, lo ponga a uno de ellos a la derecha y otro a la izquierda. ¿Lo recuerda? Y que Jesús le dice: ¿ustedes creen que van a poder pasar, beber esta copa? Y ellos rápido dijeron: sí podemos. Ese es Jacobo, que luego Jesús le dijo: sí, ustedes van a beber esa copa, pero seguro. Y aquí vemos a Jacobo bebiendo la copa de la muerte por causa de Cristo. Así que este Jacobo, junto a Pedro y junto a Juan, para entendamos de quién estamos hablando, era parte del círculo íntimo que Jesús se llevó en el monte de la transfiguración. Es parte del círculo íntimo que Jesús se llevó la noche en que fue arrestado para orar, y que le dijo: ustedes no pueden orar ni siquiera una hora. Ese Jacobo, junto a Juan y a Pedro, eran parte de este grupo íntimo. Así que Herodes manda a matar a este líder importante. Y luego el ataque sigue a la cabeza. Aparentemente Herodes sabía que el otro líder de gran importancia ahí era Pedro, así que hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y luego él ve que esto le agrada a los judíos, versículo 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, él dice: wow, pero mira, estos judíos radicales, ¿por qué le agradaba? Porque estos cristianos dentro de los judíos parecían una secta. Así que los judíos que habían apedreado a Esteban y que luego habían mandado a Saulo a perseguir a perseguir a los judíos, a los cristianos que se habían convertido, judíos que se habían convertido al cristianismo, estos mismos judíos, cuando ven que Herodes le manda a matar a Jacobo, se alegran y dice Herodes: oh, pero bien. Así que pasan adelante y manda a buscar a Pedro. Y esto sucede en una época donde Herodes no podía hacer mucho ruido, porque era la fiesta de Pascua, los días de panes sin levadura. Nosotros vemos cómo de alguna manera Dios soberanamente estaba también guardando a Pedro, porque si hubiese sido en otra fecha, él hubiese hecho lo que él hizo con Jacobo. Sin embargo, no tenía razones Herodes para mandar a matar a Jacobo ni tampoco a Pedro, porque ninguno de los dos eran revolucionarios políticos. Pero Herodes quiere jugar, estar bien con todos, estar bien con los romanos y estar bien con los judíos. Y él, matando a estos, está haciendo el bien para los romanos y para los judíos, porque le está asegurando a los romanos que esta pequeña secta no se va a sublevar. Recuerde que había un grupo, para que entendamos el contexto y entendamos por qué estas acciones. Había un grupo de judíos llamados los celotes, usted lo recuerda, era un grupo político revolucionario en contra del régimen romano. Y dentro de esos, Jesús salvó a uno, Simón el celote. Pero el cristianismo no representaba una amenaza. Pero Herodes dirá: bueno, yo cortándole la cabeza a los líderes, ya ahí le dejo saber a los romanos cuán serio y cuán fuerte es mi mano. Pero por otro lado también él quería estar bien con los judíos, mostrándoles que él estaba dispuesto a mantener las tradiciones, el templo, la ley, la separación de los gentiles y de los judíos. Pero ¿qué se interpuso en el camino de Pedro y de la muerte de Pedro? La fiesta de Pascua. Y es interesante que, porque no son los judíos que en esta ocasión están llevando a Pedro, sino es el gobierno romano, él no quería interferir. Pero recuerde que fue en una Pascua que mataron a Jesús por el incentivo de los líderes judíos. Pero ese momento de Pascua, que era el momento nacional donde el pueblo judío celebraba la liberación de los esclavos hebreos de manos de los egipcios, y que luego celebraban durante todos los años hasta el día de hoy, ellos no permitían ningún tipo de sentencia. Así que Herodes no estaba tan dispuesto a romper su orden en esta fiesta, y lo envía a la cárcel. Versículo 4, habiendo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran.
Este grupo de soldados, 4 grupos de soldados, son muchos soldados para un solo hombre. Yo quiero que usted lo sepa. Lo que sugiere que tan probablemente el Sanedrín había informado a los romanos de que este Pedro ya se había escapado, porque es la segunda vez que Pedro cae preso. La primera vez fue por causa del Sanedrín, usted lo recuerda, en el capítulo 5, en el versículo 19-20, dice que durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándole le dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Usted lo recuerda, lo vimos hace una semana atrás. Así que esta es la segunda vez. Primera vez Pedro cae preso por manos del Sanedrín, Dios lo liberta. Y ahora Pedro cae preso, y mal preso, porque ahora es toda la autoridad, el peso de un líder romano que no le importa mandar a matar y cortarle la cabeza a nadie. Por lo tanto, lo asegura muy bien. Aparentemente Herodes tenía la intención de hacer un juicio público. Mire cómo dice el texto en el versículo 4, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Él le había agradado tanto lo bien que le había ido con el pueblo al enterarse cuando le cortó la cabeza a Jacobo, que él dijo: bueno, si yo hago de esto un show mediático y público, mucho mejor, porque si le corté la cabeza a Jacobo, déjame ahora presentarlo delante de todo el pueblo después de la Pascua. Sin embargo, es interesante ver que la iglesia está siendo fuertemente atacada, que es el punto. La iglesia está recibiendo persecución y oposición del gobierno directamente, no de algunos líderes religiosos que tenían cierta influencia, del gobierno mismo. La iglesia ahora está siendo atacada de una fuerza política y militar diferente al Sanedrín. Jesús había anunciado esto en Juan capítulo 16. Dice: señores, ustedes van a tener aflicción en este mundo. En el mundo van a tener aflicción. ¿Pero qué le dice Jesús? Usted sabe cómo dice el resto del texto. Pero confíen. Confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, iglesia, vamos a tener oposición. Iglesia, vamos a enfrentar oposición. Iglesia, el hecho de que usted y yo estemos haciendo iglesia en Estados Unidos y estemos teniendo las libertades que tenemos de reunirnos y adorar, no significa que esa es la misma realidad de todos los cristianos en todo el mundo. Y no significa que estas libertades que hoy usted y yo disfrutamos, las vamos a tener siempre. La iglesia va a tener oposición y aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos primero en un mundo que se ha rebelado contra Dios, en un mundo que no quiere oír la verdad de Dios, no quiere oír el evangelio, se levanta contra todo lo que sea Cristo, todo lo que sea cristiano. Hermano, y la oposición va a ser segura. Pero yo quiero que usted observe conmigo no solamente el hecho de que aquí hay una oposición abierta de parte del gobierno. Yo quiero que usted vea conmigo lo que hace la iglesia. Mire lo que hace la iglesia. No se preocupe por la oposición, porque la oposición va a venir de alguna manera u otra. Sino mire cómo responde la iglesia, porque es lo único que podemos hacer. No hacemos nada preocupándonos. Lo que estamos llamados a hacer es confiar y mostrar esa confianza orando. Así que Herodes, con su plan, adicto de ser reconocido y recibir el aplauso de los hombres, se levanta como el primer emperador romano luego del nacimiento de la iglesia. Luego del nacimiento de la iglesia, el primer emperador romano que se opone abiertamente al cristianismo. Pero mire cómo hace la iglesia, versículo 5. Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Mire el contraste. Mientras Herodes ataca con la espada y poniendo en la cárcel a sus líderes, la iglesia responde en oración.
Hermanos, esa línea puede dejar mucho que aprender y mucho que enseñarnos, y es la manera como respondemos a cualquier tipo de oposición. Oraba fervientemente. Es que puede ser quien sea, yo le voy a orar a un Dios que es mayor que cualquier gobernador, emperador o rey. Y la iglesia lo entendía bien. Y hermanos, esa debe ser la simple respuesta para la iglesia y para cada uno de nosotros como creyentes en el momento en que enfrentemos cualquier tipo de oposición. Nosotros tenemos que ver la oración como nuestro plan A la hora de vernos en oposición. Pero yo quiero que aprendamos algunas cosas más del texto. Primero, yo creo que usted vea la soberanía de Dios detrás de esa porción. ¿Dónde usted ve la soberanía de Dios? Hermanos, Jacobo muere, Pedro vive. ¿Por qué Dios no lo libró a los dos? ¿Por qué Dios no permitió que murieran los dos? Hermanos, Dios trabaja por senderos misteriosos. Y yo estoy seguro que ellos oraron igualmente por Jacobo. Sin embargo, ellos aprendieron a depender también y confiar de Dios y de su voluntad y aceptar su voluntad aunque no lo entendamos. Yo no sé si usted ha leído en la noticia recientemente una pareja de jóvenes y el director de misiones en Haití que fueron muertos por una ganga, una pandilla de Haití. Usted ve todo lo que ellos estaban haciendo y todo lo que querían hacer, y a ellos lo tuvieron cautivo primero, luego lo torturaron y luego lo mataron. Usted puede estar seguro que Dios oró, que la iglesia oró. Pero Dios es soberano. Y hay caminos que no entendemos que van a ser misteriosos. Sin embargo, la noticia ha transcurrido a tantas naciones y tantos países, incluyendo a países que no reconocían a Dios, países que no entendían ni entienden el evangelio. Y por los cables de noticias hasta Francia, Europa y otros países, muchas personas escuchó de que jóvenes seguidores de Cristo murieron en Haití predicando el evangelio de Cristo. Probablemente para muchos de ellos por primera vez. Dios es soberano. Lo segundo que yo veo en el texto que debe de enseñarnos no solamente es reconocer la soberanía de Dios, aceptar su voluntad, sino también cómo nosotros debemos estar preparados para sufrir oposición por la causa de Cristo. Hermano, mire, no ha existido un momento en la historia de la iglesia global donde esté en paz. No ha existido. Del día que nació, en el mundo tendremos aflicciones. Vamos a encontrar aflicciones. Vamos a tener oposición. Y déjeme decirle, porque en América no estemos sufriendo persecución todavía, no significa que hoy no existan hermanos en el mundo que estén sufriendo oposición, por quienes debemos orar. Misioneros que están en lugares de mucha hostilidad y tensión. Iglesias que están on the ground, que están escondidas, porque si salen a la público su fe, van a la cárcel y lo matan. Cuando yo veo esto, yo me pregunto, hermano, si usted y yo estamos preparados para enfrentar algún tipo de oposición así. Personas que le han preguntado por su fe y solamente respondiendo que sí creen son muertos. Personas que le han dicho que le van a matar a sus hijos y a sus esposas y a su esposa y prefieren ir a la hoguera a morir por Cristo. Hermanos, ¿usted está preparado para ese tipo de persecución? Yo creo que el texto nos tiene que preparar a nosotros para entender, primero, que Dios es soberano, y segundo, que la iglesia va a enfrentar oposición. Y también algo que yo veo con mucha fuerza en este texto, no solamente que Dios es soberano y que la aflicción va a venir, yo creo que es claro que la oración es necesaria en la iglesia. Oraban fervientemente a Dios. La iglesia estaba unida en oración porque es el arma principal de la iglesia cuando sufre oposición. Lo cual me lleva a una reflexión personal. Ayer tuvimos un servicio de oración. Me lleva a una reflexión personal. Personal, no estoy hablando de la suya, estoy hablando de la mía. ¿Qué tanto yo oro para que mi fe crezca y sea capaz de enfrentar la oposición?
¿Qué tanto yo traigo delante del Señor mi corazón para que no falte mi fe? ¿Qué tan frecuente yo vengo delante del Señor para decirle: Señor, sosténme en el tiempo de debilidad? Y como iglesia, ¿qué tan rápidos somos para ver la oración como la primera arma o lo primero que debemos de hacer y recurrir en tiempos de hostilidad, de oposición? Amados, ¿estamos preparados? Yo creo que todos tenemos que orar, pedirle al Señor que nos ayude, porque la iglesia que prevalece es una iglesia que enfrenta la oposición en oración. Segundo, la iglesia que prevalece es una iglesia que Dios sostiene en medio de la oposición. Lee el versículo, vamos a leer el versículo más extenso, vamos a navegar. Dios sigue siendo el mismo ayer. Vamos a navegar por estos versículos, del versículo 6 al 23. Dios libró al pueblo de Israel en el pasado. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo también. Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera años de tranquilidad, pero Dios permitió también que el pueblo de Israel fuera perseguido y aplastado. Sin embargo, nosotros vemos aquí cómo Dios liberta ahora a Pedro de manera gloriosa, de manera sobrenatural. A mí me encanta ver aquí los contrastes y todo lo que el texto. Mire cómo Dios sostiene a la iglesia en medio de la oposición. Primero, Dios sostiene a la iglesia en medio de la oposición, proveyendo paz en medio de la misma oposición. Mírelo conmigo, mírelo. Abra su Biblia y sígame, lea. Versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo, mi gente. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos con cadenas, dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban. O sea, tenía soldados al lado de él. Pablo nos habla de que también esos soldados atados a él, en la guardia, en la puerta, en otra puerta y otra puerta de la calle. Aparentemente, según los historiadores, un soldado que estaba entre guardias, lo que vamos a ver en el libro de los Hechos más adelante, en el capítulo 21 y otro, no tenía ninguna esperanza de escapar con vida. Sin embargo, ¿no le llama la atención quién era la almohada de Pedro? ¿Cuál era la almohada de Pedro, hermano? Los soldados. Los soldados no podían dormirse, pero Pedro sí. ¿Qué pasa, hermanos? Yo sé que hay personas en la iglesia que, en sentido general, que luchan con el sueño, ¿sí o no? Pero como Pedro, yo me imagino a Pedro así, del lado de un soldado, ese soldado. Quizás Pedro roncaba. Y probablemente Pedro estaba durmiendo mejor que Herodes esa noche. El pasaje no nos da ningún indicio de que Pedro tenía ansiedad, de que Pedro estaba preocupado, de que Pedro tenía algún tipo de insomnio. Al contrario, nosotros lo que vamos a ver es que Pedro dice claramente que dormía. Pedro no estaba ansioso, Pedro no estaba desesperado. Hermanos, ¿qué paz sintió Pedro cuando él pensaba y pudo haber pensado: bueno, mi día está contado, mis horas están contadas, gracias Señor por la fiesta de Pascua que está prolongando mi muerte? O Pedro probablemente, al igual que Pablo, cuando escribe la carta a Filipenses, estaba convencido de que él iba a salir de él. ¿Cuánta gente libre se encuentra presa, hermanos? ¿Usted lo ha pensado? Y hay probablemente presos que están más libres que mucha gente libre. Por eso cantábamos libertad. Hay gente libre que es preso de sus temores. Hay gente libre preso de sus angustias. Hay gente libre preso de sus preocupaciones. Pero no en Cristo, hermano. No en Cristo. Si usted está en Cristo, usted va a tener aflicciones, pero confíe al que venció las aflicciones de este mundo. Dios provee paz en medio de la aflicción. Déjeme demostrárselo con la escritura, porque usted no quiero que usted piense que yo estoy diciendo cosas para que suenen de una manera u otra. Mire Filipenses conmigo.
Y cómo en el capítulo 4, Pablo escribe esto. Y dice: por nada estén como ansiosos, dice algunas versiones, afanados, dicen otras versiones. Dice: por nada estén afanados, ansiosos, sino más bien, ¿qué está diciendo? Con toda oración. Aquí está otra vez la oración, súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu, den a conocer. Versículo 4 lo dice: regocíjense, ¿verdad? Antes bien, con toda oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y miren lo que dice el versículo 7, capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses lo que nos está diciendo: la oración es el plan A primero. Y cuando uno ora creyendo y confiando que estamos en las manos del Señor y que Dios es soberano y es lo mejor, hermanos, Él promete paz. Ahora, el problema es que nosotros no oramos y soltamos. Oramos como informándole a Dios de nuestro problema, pero no soltamos. Pedro, en medio de la cárcel, Dios lo sostiene, dándole descanso. Segundo, mire más. Mire cómo Dios también sostiene a su iglesia. Dios sostiene a su iglesia proveyendo la ayuda en el momento oportuno. Lea el versículo 7 en adelante. De repente, en el momento oportuno, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado. Estaba durmiendo Pedro. ¿Quién despierta a Pedro? El ángel. Vamos, Pedro. Y lo despertó, lo dice el texto. El ángel fue que despertó a Pedro. Y le dice primero: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete, ponte en las sandalias. Señores, Pedro estaba descalzo y desnudo. Y le dijo el ángel, así lo hizo. Y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Aparentemente la cárcel era fría, estaba desnudo y estaba descalzo. El ángel despierta a Pedro: levántate, vamos por el costado, levántate, vamos. Me imagino a Pedro, Parece que el sueño era tan profundo que el texto dice que Pedro pensaba que estaba durmiendo. Y dice versículo 9: y saliendo Pedro, así lo hizo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que era una visión. Pedro estaba en un sueño tan profundo que él dijo: esto será cierto, ¿qué es esto? Pero mire cuánta seguridad para un solo hombre, y Dios en el momento oportuno trayendo otra vez liberación a Pedro. Versículo 10: y cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. Hermanos, cuando Dios dice que no es el momento de morir, hermanos, puede haber una guardia, otra guardia, puerta de hierro, puerta cerrada. Y cuando Dios dice que no, es no, hermanos. Entonces salieron y siguieron por la calle, y de repente el ángel se apartó de él. Señores, vamos a ponerlo en la sandalia de Pedro. Usted se acostó a dormir, desnudo, descalzo. Se recuesta el soldado y empieza a dormir. ¿Quién sabe lo que estaba soñando Pedro? Y de repente usted se levanta en la calle vestido, con su sandalia, con su ropa, y ahí lo suelta el ángel. Y dice que Pedro volvió en sí, versículo 11, y dice: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Hermanos, esta es la segunda vez que Pedro ve la liberación de manera sobrenatural. Es la segunda vez que Dios libra a Pedro de mano de sus enemigos y de la oposición. Pero esta ayuda llegó oportuna, hermanos.
Llegó oportuna. Dios trajo la ayuda oportuna. Y no importa cuántos soldados tuvieran, no importa si Herodes de Agripa iba a ser más violento que los demás emperadores, Dios provee la ayuda, como lo hizo con Daniel en el foso de los leones, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Dios provee la ayuda oportuna. Y yo no sé si usted está viendo lo que podemos aprender de todo esto. Varias cosas. Primero, que Dios es que abre y Dios es que cierra puertas. Literalmente. Y cuando Dios abre la puerta, hermano, mire, no hay soldado, Herodes, gobierno, nadie que la cierre. La pregunta es si nosotros creemos en ese Dios. Yo le voy a decir por qué nosotros no creemos en ese Dios. Nosotros no creemos en ese Dios y nos convertimos en ateos en la práctica porque nosotros queremos controlar la puerta. Nosotros queremos que la puerta se abra cuando nosotros querramos, y queremos que la puerta se cierre cuando nosotros creamos. ¿Y nosotros qué no hacemos en ese momento? Nos hacemos semidioses. Nos creemos que tenemos la facultad y la potestad versus orar y confiar. Y ver cómo Dios va abriendo la puerta y ver cómo Dios va cerrando la puerta. Y entrar por las puertas que se abren y no forzar las puertas que se cierran. Dios provee la ayuda oportuna. Hermanos, yo sé que todo el que está aquí sin excepción en algún momento se ha visto desesperado por alguna situación. Enfermedad, muerte, crisis, aflicción, incluso persecución. Hermanos, pero Dios va a dar no solamente paz, sino también su ayuda y su dirección. Oremos y confiemos. Mire cómo más Dios sostiene a su iglesia. Dios sostiene a su iglesia en medio de la oposición, proveyendo una comunidad de creyentes donde recurrir cuando nos encontramos en oposición, hermanos. Léalo el versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Este es Juan Marcos. Este Marcos, el que luego sale de viaje con Pablo y Bernabé. Este es Marcos, el que escribe el evangelio según San Marcos. Así que Pedro va donde esta gente, porque ahí hay muchos reunidos que estaban orando. Y yo no sé si usted puede ver cómo Dios ha provisto una comunidad de creyentes. Y una vez más nos está recordando, la fe cristiana no es de llaneros solitarios. La iglesia es la comunidad de creyentes donde Dios me ha plantado para yo caminar, crecer, madurar y enfrentar las aflicciones de este mundo. Dios provee una comunidad de hermanos en la fe que no solamente cuidan de nosotros, sino que también están orando por nosotros. Hermanos, yo no sé usted, pero mi celular está lleno de notificaciones de los grupos de crecimientos, de los grupos de hombres, de los grupos de mujeres. Oren por el hermano fulano, oren por el hermano fulano, oren por fulano. Me quedé sin trabajo, oren por mí. El Señor respondió la oración, tengo trabajo. Oren que fulano que está enfermo, oren que nos fuimos al hospital, que tuvimos. Oren, hermanos. Y quiero llamar la atención de todo aquel que está en la iglesia y ha tenido históricamente una perspectiva de que la iglesia es el lugar donde yo voy el domingo, poncho tarjeta y me voy. No la iglesia primitiva, no la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana, la iglesia donde Dios nos ha plantado, es el lugar donde nosotros corremos cuando estamos en aflicción, donde encontramos el hermano, la hermana que nos levanta, nos anima. Firme, esto va a pasar. Estamos aquí, te estamos apoyando, estamos orando. Así que Dios sostiene a la iglesia proveyendo una comunidad. Dice que muchos estaban orando. Hermanos, algunas preguntas que yo me quiero hacer personalmente, y es: cuando me entero de la necesidad de otro, yo genuinamente oro. Yo me integro a esa dinámica de oración. O yo mando el emoji de las dos manitos juntos y ya. Y ya dije que con ese emoji dije ya estoy orando. Y porque mandé el emoji dijo estoy orando. O usted realmente saca tiempo y dice no, vamos a orar. Mande el emoji, no lo mande. Mande el emoji con las dos manitos ahí en el WhatsApp o en el Telegram. Mándelo. Pero en ese momento ore. ¿Por qué? Porque si el hermano está compartiendo su aflicción, él está esperando que la comunidad de creyentes ore, no que le mande solamente un emoji y siga su vida.
Saque tiempo y diga, voy a orar ahora mismo. Bexy, vamos a orar, ven, el hermano necesita oración. Padre, donde quiera que esté, como esté, Señor, manda ayuda oportuna, Él la necesita, ya la necesita. Qué bueno es saber que hay hermanos que están orando por nosotros. Pero qué bueno es también nosotros en integridad decir, luego, yo estoy orando por ti. Y que eso sea coherente. Así que usted ve la oración presente, la comunidad presente, y Dios recordándonos el valor que tiene la comunidad. Y quiero animar a todos los que son miembros de First Serving y a todos los que están considerando la membresía. Yo lo digo en la reunión, en la entrevista pastoral, pero lo quiero recordar. Hermanos, no se conforme con estar en la superficie de esta comunidad. Hay tanto que está sucediendo dentro. Hay tanto que está sucediendo en las interacciones. Hay tanto que está sucediendo en los grupos de crecimiento, hermanos. No se conformen en quedarse en la superficie. Esa no es la iglesia, hermanos. La iglesia es esa comunidad de creyentes, pecadores imperfectos, siendo redimidos por el Espíritu Santo y siendo santificados, donde yo puedo encontrar un oasis de hermanos que van a estar animándome, alentándome, apoyándome, orando. Así que ¿cómo Dios sostiene a su iglesia? Proveyendo a los creyentes. ¿Cómo más? Claro, respondiendo a las oraciones. Usted lo ve en el texto. Lee el versículo 13 en adelante. Cuando llamó a la puerta, así que Pedro va a la comunidad. Mi gente, yo me imagino a Pedro diciendo, ¿dónde está mi gente? Están en la casa de la hermana María, la mamá de Juan, Marcos. Y ahí arranca Pedro a orar. ¿A dónde va? A la comunidad. Versículo 13. Y cuando llega a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode, no culpen a Rode, que aquí hay muchos Rode en medio nuestro. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era y reconoció la puerta porque no tenían ojitos, recuérdense, no tenían tampoco cámara Ring que tú abres y ves quién es. Ok. Así que toca la puerta. ¿Quién es? Es Pedro. Mira lo que dice. Reconoce la voz. Se llena de alegría. ¿Por qué? Porque quizás como sirviente ya está escuchando que están orando por Pedro. Reconoce la voz de Pedro. Corre adentro. Y vuelve al grupo y le dice, señores, ya Dios respondió a la oración. Pedro está en la puerta. Y usted sabe que siempre hay unas hermanitas que a veces como que no tienen filtro, ¿verdad? Como que la lengua va más rápido que la mente. Si usted la conoce, ore por esas. Pero no la juzgue. Pero alguien le dijo, tú estás loca. Estás loca. Le dijeron ellos. Pero ella insistía. Imagínense una sirvienta, es una esclava. Recuerde, siervo, dulos, esa es la palabra que aparece aquí. Ella aparentemente era una casa adinerada que podía pagar sirvientes. Tú estás loca, le dijeron ellos. Y decían, no, es Pedro. Y ellos decían, es un ángel. Pero Pedro continuaba llamando, el pobre Pedro. Póngase en la sandalia de Pedro otra vez. Y si estos soldados se dieron cuenta y salieron a buscarme, esta gente no me quieren abrir la puerta ahora. Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron y le hizo señal. Esta es la señal, mire, esto es historia. Mire dónde fue que apareció la señal. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, aquí lo que estamos viendo es que Dios está respondiendo la oración de este grupo de creyentes, hermanos en la fe, que estaba cargando con toda la angustia de tener a uno de los líderes de la iglesia prisionero. Y aquí Dios responde, como siempre responde. Y aunque Dios responde, probablemente habían orado, porque como supieron que Jacobo fue decapitado, ellos estaban orando para que no fuera ejecutado. Probablemente su fe probablemente estaba incierta. Y como fue Herodes que lo capturó, probablemente ellos dijeron, bueno, por lo menos guárdalo con vida un día más, 2 días más.
Y Dios respondió conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. Ellos probablemente no creían que iban a volver a ver a Pedro, quizás no creían que Dios había contestado. Por eso dicen a la sierva: tú estás loca. Déjeme decirle, en algunas tradiciones judías populares, los justos, decían esa tradición judía, se convertían en ángeles después de la muerte, según esa tradición judía. Y por eso probablemente responde: es un ángel. Y le dicen a esta pobre mujer: tú estás loca. Pedro insiste. Y finalmente abren la puerta. Hermanos, Dios responde la oración. Dios siempre responde la oración de su iglesia. Y Dios responde de todas las maneras que usted lo sabe. Responde, pero responde. Y usted dirá: bueno, Señor, pastor, pero el Señor, yo tengo tantos años orando por esto, vamos a suponer, y el Señor no me ha respondido. ¿Quién dijo que no te ha respondido? La respuesta es: sigue orando. Si Dios no ha respondido, sigue orando. Pero sí vemos que Él va a responder conforme a su plan y a su propósito, porque el plan y el propósito de Dios siempre va a estar por encima de nuestros planes y nuestros propósitos. Nosotros no estamos aquí para darle órdenes a Dios. Nosotros no estamos aquí para declarar: yo declaro, yo decreto, yo establezco, Señor, tú tienes que hacerlo. No, espérese. El que es Dios, no nosotros. Nosotros oramos y confiamos. Esa es la tarea de nosotros: orar y confiar, no manipular a Dios. Dios no se va a dejar manipular, ¿okay? Dios conoce las intenciones del corazón. No, Señor, es que si tú me respondes esta oración, voy a hacer esto y esto. Como si Dios no conoce lo infiel de nuestro corazón. No, que hice un pacto con Dios. Déjeme aclararle, aunque lo vamos a ver en la doctrina de la salvación, el que hace pacto es Dios y lo cumple. No intentemos manipular a Dios. No intentemos darle orden a Dios. No intentemos de arrebatarle nada a Dios. Oremos y confiemos. Punto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no te adaptes a este mundo, sino déjate transformar por medio de la renovación de la mente. Entonces vas a entender la voluntad de Dios, que es buena siempre. Pastor, pero para mí no es buena. Bueno, a ti no es buena, pero es buena para Él. Es agradable siempre. Pastor, pero a mí no me gusta. No, pero para Él es agradable. Y eso es lo que cuenta. Es perfecta siempre. Pastor, pero esto no cuadra en mi lógica. Pero es perfecta para Él y eso es suficiente. Oremos y confiemos en su voluntad. Así que Dios sostiene a su iglesia también respondiendo a las oraciones. ¿Y cómo más usted ve en el texto? Vaya conmigo. ¿Cómo usted ve que Dios sostiene a su iglesia, hermanos? Destruyendo a sus opresores y a sus enemigos. Dios lo quita del medio. Lea el versículo 18 al 23. Cuando se hizo de día, amaneció. Pedro durmió en camita. Después de ahí, cuando se hizo de día, hubo un alboroto. Y mire cómo Lucas lo describe. No pequeño entre los soldados sobre qué habría pasado con Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí un tiempo. Mire lo que está pasando aquí. Los soldados romanos estaban entrenados para la misión, y cada misión que se le entregaba, ellos, si fallaban, pagaba con su vida. Vamos a ver en Hechos capítulo 16, en 4 capítulos, siga viniendo los domingos, no se pierda esto. En 4 capítulos vamos a ver qué pasa con Pablo y con Silas. ¿Qué pasa? Lo mismo, hermanos. Ellos estaban confiados, orando, cantando al Señor. Se abre la puerta, el soldado se da cuenta. ¿Y qué va a hacer el soldado? Agarra la espada, ¿y qué va a hacer? Matarse. ¿Y qué le dice Pablo? ¡Ey! No hagas nada, estamos aquí. ¿Y qué dice el soldado? El soldado, a ver el testimonio, las canciones que había escuchado, el mensaje que había escuchado de Pablo y Silas. ¿Qué dice? ¿Qué yo necesito para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted conoce la historia. El soldado se arrepiente. Pablo lo lleva a su casa. Pablo le predica a su casa. Se convierte su casa y se bautiza el soldado y la casa del soldado.
Y por ahí es que inicia la iglesia de Filipenses. Usted lo sabía, pero lo vamos a ver en una semana. Sin embargo, la ley era para los soldados romanos que si usted fallaba en su misión, usted pagaba con la vida. Y eso es lo que pasa aquí. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a la guardia. Imagínense esa interrogación. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Yo no sé, él estaba ahí amarrado. Lo tenía aquí con la cadena y de repente yo nunca dormí, se lo juro, señor Herodes. Tráigamelo de la primera guardia. Y usted, mire, nosotros estábamos aquí parados con la lanza y con nuestra espada y nosotros no vimos a Pedro. Pedro por aquí no cruzó. Búscame la tercera guardia. Y ustedes, mira, nosotros no escuchamos nada. Mira que más adelante está la puerta de hierro. Nosotros no supimos nada, no vimos nada. Es que yo no entiendo, pero ese hombre estaba amarrado o no estaba amarrado con cadena. Sí, señor Herodes, estaba amarrado con cadena. No entiendo, es que no lo va a entender Herodes. Y lo mandó a matar. Mandó a matar a los soldados romanos. Primero enemigo opositor que se lleva Dios del medio son a los soldados romanos. ¿Quién es el otro opositor que aparece en la historia? Herodes. Mire lo que pasa, versículo 20. Y estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndole ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz para su región. Era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en una tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y al instante el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y Herodes murió comido por los gusanos. Impresionante cómo Dios destruye a los opositores. Hace una semana nosotros vimos que si no lo destruye, lo convierte. ¿Sí o no? ¿Quién fue el primer opositor? Saulo de Tarso. Y terminó siendo el apóstol Pablo. Y ahora se levantan estos y lo destruyen. Mire cómo Herodes está haciendo alarde de su poder, no solamente mandando a matar a los soldados romanos que le fallaron, porque Herodes tenía este plan: yo iba a hacer un juicio público, yo iba a agradar y a traerme toda la gloria del pueblo, iba a hacer un juicio público. Pero ¿saben qué? Estos romanos soldados fallaron, mátenlo. Poder. Y ahora él está con una región, porque Herodes parece que cuando se levantaba lo primero que se comía era un limón. Está como molesto con todo el mundo. Y tiene un conflicto con la gente de esta región, porque recuerde que había escasez. ¿Lo recuerdan? No lo pierda de vista del capítulo 11. Y parece que Herodes era que proveía a estas regiones, y parece que estas regiones no se estaban llevando bien con Herodes. Y hubo alguien dentro de la corte de Herodes llamado Blasto, camarero del rey, y buscaron ahí que Blasto mediara. Y Blasto medió. Y luego de que Blasto sirve como mediador, entonces él hace este día donde su gloria va a ser destruida. Con ropa real se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre. Según Josefo, un historiador de la época, ese día festivo tuvo lugar en honor al emperador. Probablemente algunos entienden que era un cumpleaños, era el cumpleaños, alguna celebración. Sin embargo, Josefo informa de que él hacer alarde de su poder y sus aduladores, al elogiarlo como Dios, este tipo de adulaciones eran normales, pero no resultó bien. Herodes estaba tomando la gloria de algo que no le pertenecía. Y dice Josefo más adelante que ese dolor en el abdomen de Agripa, recuerde que Josefo no fue cristiano, fue un historiador judío, de Agripa era tan agudo, que se retorcía como un perro. Y dice el texto que fue devorado por gusanos. Se dice que esas enfermedades intestinales devoradas por gusanos eran las más horribles y vergonzosas.
al punto que se creía que era el juicio de uno de los dioses, los grecos romanos, claro. Pero mire cómo usted ve en esta misma porción donde Dios es quien sostiene a su iglesia. Usted ve dos cosas en esta porción tan grande. Primero usted ve el juicio de Dios, usted ve la misericordia de Dios primero y ve el juicio de Dios. Misericordia de Dios para Pedro y la iglesia, juicio de Dios para los opositores. Usted ve a Dios interviniendo, abriendo la cárcel, removiendo a los enemigos como lo hizo con Saulo y lo convirtió. Aquí destruye a los soldados y destruye a Herodes. Dios es quien sostiene a su iglesia. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. Si Dios vela por su iglesia, ¿de qué debo preocuparme? Él lleva a cabo su plan. Él va a destruir a los enemigos. Y Dios ha sostenido su iglesia, y Dios ha levantado su iglesia, y Dios sigue levantando y edificando su iglesia, porque es la iglesia de Cristo, es la novia. Y déjeme decirle algo, yo sé que muchas personas están aquí y no entienden lo que estoy hablando, pero hay un enemigo mayor que Él también quitó del medio, que ninguno de nosotros podíamos quitar por nuestros propios medios. Era el enemigo del pecado y la muerte eterna. No existía manera, ni existe manera en que usted y yo podamos vencer al enemigo del pecado y la muerte eterna. Y Dios lo quitó poniendo a su Hijo en la cruz. Y en la cruz Dios aplasta a su Hijo para que ahora todo el que cree en el Hijo no sea aplastado por Dios en la eternidad. Y por eso sí nos gloriamos en Dios, porque es un Dios justo y misericordioso. Así que la iglesia de Cristo prevalecerá, primero, enfrentando con oración la oposición. Segundo, Dios sosteniéndola en medio de la oposición. Y finalmente, prevalecerá porque la palabra de Dios se expande a pesar de la oposición. Lea los últimos dos versículos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Usted ve ese pero ahí en el 24. Pero. Aquí Lucas quiere hacer un contraste. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No hay oposición cuando la palabra de Dios es predicada y expuesta, que detenga la palabra de Dios. Versículo 25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Las persecuciones temporalmente pudieron haber cesado a pesar de todos los intentos de detener a la iglesia. Sin embargo, la iglesia seguía creciendo, floreciendo, la palabra de Dios expandiéndose. Y es una evidencia de la mano de Dios detrás. Ningún hombre puede ni podrá detener el avance de la palabra y la multiplicación de la palabra de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque está atado a la promesa de Dios mismo, que dijo: este cielo y esta tierra pasarán, pero ¿qué no va a pasar? La palabra, mi palabra, no pasará. Y con la muerte de Herodes Agripa el primero, termina temporalmente la palabra, la persecución, y la iglesia crece y se multiplica. Y es sorprendente cómo la muerte de un tirano trae como resultado el avance del evangelio y de la palabra de Dios. Yo no dejo de admirar la manera como Lucas, de una manera artística, hace este contraste. Herodes está alborotado, arrestando, persiguiendo, matando a los líderes. Al final él termina muerto, y bien muerto y feo, murió feo. Mire cómo el capítulo comienza con Santiago muerto, Pedro en prisión, Herodes triunfante. Pero se cierra ¿con qué? Con Pedro libre, la iglesia creciendo y Herodes muerto. Hermanos, ¿qué nos dice eso? Que vamos a tener oposición. Y podemos en algún momento, alguno de nosotros, caer en la cárcel, morir por la causa de Cristo. Y usted y yo podemos parecer que las cosas no van bien y que las cosas no han estado bien. Y hay dos grandes acontecimientos, uno que sucedió y uno que sucederá. La primera estacada sucedió en la cruz hace 2000 años, cuando Cristo en la cruz vence la muerte y el pecado.
y dejando ahí la apertura para que un día ahora venga la segunda estocada. Y aunque ahora parece que todo va mal en peor, mal en peor, mal en peor, mal en peor, hay un día donde Cristo vendrá, pondrá sus pies en la tierra y la iglesia prevalecerá, porque es la iglesia de Cristo, hermanos. Es la iglesia de Cristo. El mal no va a vencer. Nosotros sabemos cómo termina esta historia. Y esta historia no termina con la iglesia pereciendo. Esta historia terminará con la iglesia triunfante. La novia de Cristo siendo santificada y presentada a Cristo mismo, sin mancha, sin arrugas, hermanos. Y ahí estará todo aquel que ha creído y ha confiado en que Cristo es el Señor. La palabra de Dios necesita estar presente. Y siendo presente, que falte la comida, pero que no falte la palabra de Dios. Que falte la salud, pero que no falte la palabra de Dios. Que falten los amigos y los familiares, pero que no falte la palabra de Dios. La palabra de Dios se multiplica y se extiende cuando la iglesia la ha hecho su prioridad. Hermanos, los ataques de este mundo al cristiano parecerán ser efectivos. Nosotros enfrentamos tristemente el mes del orgullo gay, empezado ayer. No quiere nada con cristianos, ni nada que se ponga en el medio. Nuestra familia va a ser atacada. Nuestros hijos en las escuelas van a ser indoctrinados. Que no falte la palabra. Padres, tomen su responsabilidad, protejan su familia y siembren la palabra. Protejan a sus hijos. Vamos a tener discusiones en los matrimonios. Vamos a tener diferencias en el matrimonio. Que no falte la palabra. Vamos a tener diferencias con nuestros hijos y vamos a ver a nuestros hijos rebelarse. Que no falte la palabra. Jóvenes solteros van a tener muchas tentaciones y muchas razones para apartarse, para dudar, para que su fe se debilite. Que no falte la palabra. Aquellas hermanas que están entrando en edad y que ya la aflicción del cuerpo, de la enfermedad la empiezan a sentir y sienten que sus días se están agotando, que sus días finales, no falte la palabra. Enfrentemos la aflicción, la oposición de este mundo en oración, en comunidad y en la palabra. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas. Proclamemos estas verdades. Oremos y confiemos que Dios sostiene. Y seamos también proclamadores de esta palabra. Si tú nos visitas y nada de lo que te decimos te hace sentido, no estás en Cristo, no andas en una relación personal con Cristo, tu mayor enemigo eres tú mismo y el pecado que llevas dentro. Ese pecado que te lleva a una muerte eterna y del cual por tus propios medios tú no vas a poder erradicar. Pero aquí escucha la buena noticia. Hubo uno que sí venció el pecado que te ata, el pecado que te esclaviza, el pecado que te condena y la culpa del pecado. Hubo uno que sí cargó sobre su peso todo el pecado tuyo y que en la cruz lo venció para darte vida eterna y espera y te llama a ti a correr a Él en arrepentimiento, confesando que Él es el Señor y el Salvador, porque solamente en Él vas a poder encontrar la libertad de tu pecado y de la condenación que te espera. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser una iglesia que prevalece. Que el Señor nos ayude a abrazar la oración ferviente, a enfrentar la aflicción en comunidad y a afirmarnos y proclamar esa palabra que se multiplica.